A ellos les sirve, a mí no lo sé. Parece que no bajan a la calle. A Galicia le va bien, a los gallegos no tanto. Estas son algunas de las palabras que vamos a escuchar a lo largo de esta noche. Las han pronunciado ciudadanos de a pie cuando escuchan lo que a lo largo de los últimos días han dicho en el Parlamento los diputados. 75 personas que hemos elegido en las urnas, 75 personas que nos representan y que durante 3 días han estado hablando, proponiendo y buscando soluciones a los problemas. Hoy queremos averiguar aquí si esos problemas de los que han hablado son los mismos de los que hablamos nosotros en casa, en el trabajo o tomando un café. Ellos han tenido su debate. ¿Es el mismo que el nuestro? Más de 16 horas de debate, 250 resoluciones presentadas, 53 aprobadas. Un presidente de la Xunta, 4 portavoces y 4 viceportavoces. Son las cifras del debate que nos ha mantenido ocupados a lo largo de esta última semana, sobre todo a los políticos, pero también a los medios de comunicación. Lo que nos preguntamos hoy es qué dice la gente que se ve directamente afectada por la sanidad, por la educación, por las pensiones, por algunos de los temas que se han debatido a lo largo de estos días en el Parlamento de Galicia. Un debate que abrimos aquí con profesionales, con gente de a pie como usted y como yo, que quiere saber de qué hablan los políticos y si hablan de lo mismo que nosotros. Los políticos han hablado. Nos han dicho que las cosas van bien. Podo decir con seguridade que deixaremos atrás esta crise. Que las cosas van mal. Eu non vivo no mesmo país que vostede. Y que las cosas van muy mal. O estado de benestar que é unha conquista histórica de España. Vostedes o están destruindo. Y hasta han lanzado un reto. Fan a proba, si están tan seguros. Ousen convocalas. Ellos ya han hablado. Y durante horas. Ahora es el turno de los ciudadanos. Lo único digno que estoy viendo es a una juventud que se ha lanzado a la calle y que nos está dando ejemplo a todos. Es una vergüenza. Este otoño viene calentito y no porque suban las temperaturas. Estos meses prometen venir cargaditos de protestas. La educación saldrá a la calle la próxima semana. Los estudiantes han convocado 3 días de lucha, jornadas que concluirán en la manifestación conjunta de todo el sector. El ministro Wert ha conseguido algo casi imposible, poner de acuerdo a alumnos, padres y docentes. Juntos protestarán el jueves que viene por la LOMCE, la subida de tasas de las matrículas universitarias y las nuevas exigencias en la concesión de becas. Se espera que la manifestación sea masiva. Los médicos también harán huelga, será el 9 y 10 de diciembre. Protestarán por los recortes de personal y el copago de medicamentos. Además, exigen la recuperación de los derechos laborales que aseguran han ido perdiendo. Por si fuera poco, los 2 grandes sindicatos españoles harán una gran movilización a mediados de noviembre y no se descarta incluso que se trate de una huelga general. Protestas, protestas y más protestas, porque los ciudadanos no ven las cosas tan positivamente como las ve el gobierno. Pues esto es lo que ha pasado esta semana en el Parlamento, algunas de las cosas que allí se han hablado. Nosotros vamos a ir desgranando otros temas y para ello queremos, como les decimos, abrir debate también pues con gente que no ha estado sentada en el Parlamento, pero que sin duda se ve directamente afectada por los temas que allí se tratan. Hoy nos acompañan Ana Barxias, estudiante de Arquitectura en la Universidad de A Coruña. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está también con nosotros Carlos Ferras. Ferras es profesor de Geografía Humana, demógrafo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está también con nosotros María Luisa Ansorena, es presidenta de la Federación de Pensionistas
pensionistas y jubilados de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vicente Bello es enfermero. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Elena Gómez Vecino, es presidenta de CONFAPA, la Asociación de Padres de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿y tú? Bueno, antes de nada, a mí me gustaría saber si ustedes han visto el debate, si han seguido el debate a lo largo de esta semana, y si es así, ¿por qué? Y si no, evidentemente también, bueno, pues cuáles son las razones que hacen que decidan pasar de ver un debate como este, que como sabemos es la cita más importante en el Parlamento junto con el debate de los presupuestos. Ana. Bueno, eu sí que seguín na medida das miñas posibilidades, pero tamén tendo en conta que como estudante organizada estamos preparando a folga do ensino do vindeiro 24 e iso tamén levou a que non pudera seguir por completo, mas sí que seguín parte. Precisamente tamén entendo porque como parte da protesta vai contra algúns dos temas que en materia de educación, en este caso de educación universitaria, ali se tratan, tamén interesa saber que exactamente o que se resolve, claro. Temos que estar informados do que ali se fala para tamén poder seguir informando o estudantado e ter máis os motivos suficientes como para sair á rúa. Carlos. Bueno, por tramos, cando é compatible coa xornada laboral, si o vin, o escoitei na medida do posible por radio e me informei por xornais e demais, é dicir, que estou informado respecto do que ali aconteceu. Porque entendes que é importante tamén coñecer o que ali se fala. Evidentemente, o Parlamento que representa os intereses de todos os galegos e é importante que os cidadáns estemos preocupados por saber o que ali se fala. María Luisa, ¿y usted? Pues yo lo he seguido por la radio, lo he visto en el telediario y lo he seguido por la prensa. Vamos, también. por todos los medios. Por todos los medios. ¿A usted sí. también le parece que es importante? Pues sí, yo creo que es importante, pero bueno, verdaderamente para estar ver todo el debate no me parece importante. Son muchas horas. No, son muchas horas, pero sí que puedes coger lo que ves en el telediario, lo que viene en la prensa y entonces sí que te das cuenta, pero para ver todo el tiempo no tengo tiempo ni tendría paciencia. Vicente, ¿y en su caso? Pues yo lo he seguido un poco como comentaban el resto de los compañeros. En los tramos que la jornada laboral te deja, además yo me desplazo en coche, tengo una hora de viaje hasta mi puesto de trabajo y bueno, pues aprovecho un poquito la radio. Y sí que me parece interesante que sigamos el debate porque se cocinan muchas cosas que a nosotros nos influyen de manera directa. Elena. Pues a mí pasa un pouco como a él, tamén me desplazo en coche e entonces aproveito a radio tamén. E bueno, polos xornais, e bueno, claro que é interesante, por suposto que sí. Bueno, lo que hemos hecho nosotros es sentar a 3 personas que no tenían nada que ver delante de un televisor para ver también lo que pensaban y las reacciones que iban teniendo a la hora de ir conociendo las palabras que iba pronunciando en la primera parte de ese debate, el primer día del debate, el martes, con la primera intervención del presidente de la Xunta, de Alberto Núñez Feijóo. Ellos escucharon pues esas casi 2 horas de intervención, 105 minutos aproximadamente habló el presidente de la Xunta y esto fue lo que les salió a medida que lo iban escuchando. Está quedando calvo. Le han puesto el flequillo hacia adelante, ¿verdad? Señora presidenta, señoras e señores deputados, galegos e galegas. Fomos a segunda comunidade autónoma con menor recesión da súa economía durante todo o ano 2012. Eso no. Un menos 0,9 frente a un menos 1,6 da media de España. Pero es que eso no es real para ellos, pero porque no sacan los datos de donde los tienen que sacar. No se dan una vuelta por la calle para ver a la gente. Antes los parques estaban llenos de abuelos que cuidaban de los nietos, ahora están llenos de padres. Parece que a Galicia le va bien, a los gallegos no tan bien, ¿no? Sí. Sí. O presuposto que aprobaremos o venres van a incluir unha rebaixa do tramo autonómico do imposto da renta ás persoas físicas, de xeito que o tipo dese gravamen pasará do 12 ao 11,5%. Beneficiará a 7 de cada 10 galegos. O tramo autonómico del 12 al 11,5 es irrelevante. Analizar aqueles que precisan dunha praza pública de residencias, centros de día ou de Alzheimer, incrementamos nun 40% con respecto á legislatura da bonanza. Iso é unha sanidade pública en plena crise, con menos esperas. Está neste Parlamento a Lei de Espera Máxima. Con novos programas como da atención.
está hablando para que alguien le aplauda, que era lo que se decía antes. Es que le están aplaudiendo, es que no me aplaude. Es que no me tenéis que aplaudir, él tenía que cortar esos aplausos. Solo aplauden los de su partido. Nada de eso, es que eso no es así. Es como si yo voy a una reunión mía de empresa con mis trabajadores, los profesores míos, y les pido que me aplaudan al final. Es que eso es irreal. Es que no tiene, es como un circo. Gracias, señoras y señores diputados. Moitas gracias, señora presidenta. Acabó. Estoy enfadada, estoy decepcionada. Estamos mirando por una pantalla esperando a que nos digan algo, porque somos marionetas realmente que manejan a su antojo. Es más de lo mismo, es un juego que hay que hacer, un trámite que hay que pasar y unos datos que hay que decir encima de la mesa. Me ha parecido un debate frío, cargado de una verborrea de palabras y decepcionada. O sea, yo en este caso me siento frustrada. Frustrada empresarialmente, por supuesto. Por supuesto, porque no veo un futuro. Bueno, pues esto es lo que nos decían estas tres personas sentadas para ver el debate. Yo no sé si coincidiesen de alguna manera en el análisis. Nos decía uno de ellos que estaba enfadado, otro que entendía que bueno, era más de lo mismo, una especie de teatro, una especie de circo, o incluso que estaba decepcionada esta empresaria pues como tal. Dado que todos habéis seguido el debate, que todos habéis estado pendientes de él, si tuvieseis que resumirlo de alguna manera, ¿con qué os quedaríais? ¿Cuál sería la idea? Ana, empiezo contigo. Eu, dende logo, penso que o goberno do Partido Popular non vive a realidade que vivimos os galegos e as galegas a pé de rúa e todos os recortes que estamos sufrindo. Cada vez vemos máis os recortes que estamos sufrindo en educación ou como son moitas e moitos os estudantes que xa non poden acceder a un ensino universitario e cada vez se está elitizando máis. Pero tienes la sensación, por ejemplo, de que los partidos de la oposición, que también evidentemente participaron en este debate, que son parte fundamental del mismo, tienen una visión más pegada a la realidad? Sí, eu dende logo penso que os partidos da oposición tamén fixeron propostas. O problema foi tamén que se limitaron esas propostas a 50, é dicir, non hai un debate real. O Parlamento hoxe non nos representa porque non nos pode, é dicir, non temos a palabra porque o Partido Popular limita esa palabra tamén. Carlos. Vamos a ver, eu creo que o debate é positivo sempre que se cheguen a debates reais, a negociar, a, digamos, transaccionar, a debatir profundamente os problemas reais da sociedade e demais, e parece que hai como unha desafección, non? Unha separación entre o que está pasando na sociedade e na rúa e o que se fala no Parlamento. Do meu punto de vista, creo que hai algo, unha idea que falta no Parlamento, que falta no discurso político e que non hai unha visión clara de conxunto global de Galicia. É dicir, eu escoitaba que hai un concepto que é común a todos os partidos políticos e parece que sería un concepto de entendemento entre todos e que é o concepto de país, dende o PP até o Bloque, o PSOE, AGE, utilizan o concepto de país. Sin embargo, podía ser un concepto a construir, un concepto de construir país, ¿no? E de construir un proxecto de país colectivo a partir dese concepto, dese país común que temos, ¿no? Pero non ninguén tuvo a idea de realmente poñer sobre a mesa ese concepto e ver até onde podemos chegar, non? E digo, bueno, se somos un país, cales son os nosos grandes problemas, non? E que podemos facer para solucionalos? E a partir de aí, pues, tratar un curso de soñar, de imaginar como queremos que sea Galicia, diseñar o noso país nos próximos 20, 30, 40 anos, non pensando que hai eleccións dentro de 2 ou 3 anos. Así non imos a ningures. Temos problemas enormes, profundos, estruturais no noso país, que non se poden observar de forma illada, nin poden ser observados e analizados ou solucionados cunha perspectiva de 3 ou 4 anos. Eso é imposible, hai que ter unha visión máis ampla, máis global e máis ampla. E eu non a percibín, nin a vin en ningún dos discursos que podía acontecer. Non. María Luisa, ¿y usted con qué se queda? Después de escuchar y de seguir, aunque no sean las 16 horas de debate, ¿con qué se ha quedado? Yo me quedo con la idea de que verdaderamente, pues no sé, que no vale para nada lo que han hecho, que verdaderamente que no, porque lo que
dicho clara y llanamente, que verdaderamente que es como si fuera una cosa teatral, que lo que se ha hecho ahí, que lo que discuten uno, no da una sensación de que estuvieran todos implicados en lo que decías tú, que era una cosa que tenemos que adelantar el país, no para que vaya a unas elecciones, que te estén diciendo, ala, que adelante las elecciones, como se llaman voces ahí, si también lo están haciendo adelante las elecciones que van a ganar, no. Yo creo que, no sé, verdaderamente lo que dan es decir, pues sobran todos, ¿no? Entonces, yo lo que te quedas con la sensación de que no sirve. No, que no, que no está, no sé, que verdaderamente están ahí hablando, que están comentando y luego la gente, pues estamos todos hablando de política y más sobre política. Y ahora estaba comentando antes estuve ayer en una comida y cuando estabas en una comida, que era una comida de señoras, hablabas de novela, del cine, de cosas, de cultura, de que ibas a hacer un viaje, que habías estado, yo que sé, que estabas estudiando, que ibas a una universidad. Y estuvimos todo el tiempo hablando de política, de política, de política. Y es tremendo eso que estamos hablando. Pero esto, a ver, y se lo digo también con la experiencia que usted tiene por los años que tiene. ¿Esto antes no tenía la sensación de que hablásemos tanto de política? No, yo creo que no hablábamos tanto de política, que la política es muy seria para dejarse a los políticos. Lo que pasa es que yo no están tan seria, pero no estábamos, yo no sé, pero yo es que entré en un café y está todo el mundo en el café hablando de política y ves la prensa y todas las páginas de qué está hablando, de deporte y de política, ¿no? Y nada más. Nada más. Vicente. Yo voy un poco en la misma línea que planteaba Carlos, ¿no? Da un poco la sensación de que el gobierno cuenta su historia, ¿no? El Partido Popular en este caso cuenta su historia y el resto de los partidos políticos lo que hacen es contar la suya propia. Es decir, no hay una directriz que diga, bueno, pues vamos a tirar todos un poco en el mismo camino. Además, me llama muchísimo la atención en todos los debates y es que se maneja muchísimo la estadística. Entonces yo tengo un amigo que le gusta mucho las matemáticas y dice que la estadística es la ciencia más mentirosa que hay. O sea, que cada uno la maneja en la línea que quiere. Claro. Entonces, me llama mucho la atención y además es algo muy manido y algo que preocupa mucho a la gente. El tema de las listas de espera que siempre se sacan a la palestra. Que evidentemente las listas de espera es uno de los problemas que tiene la sanidad, pero tiene muchos más, que se ven mucho menos, que son bastante más preocupantes y que no se utilizan nunca como herramienta política. Entonces, dice que se han reducido las listas de espera. Yo puedo hablar de lo que a mí me pasa en la consulta todos los días. Y esta semana me llegó una señora que lleva esperando para la visita para el traumatólogo desde febrero y la van a ver, creo recordar que me dijo, el 12 o el 13 de diciembre, es decir, a mediados de diciembre. Casi un año. Casi un año. Entonces, no me puede decir que hay una lista de espera de 6 meses. La lista de espera es mayor. Y yo creo que para empezar a solucionar problemas, lo primero que hay que hacer es reconocer que efectivamente tenemos un problema. En el momento que reconocemos ese problema es cuando podemos empezar a construir y a poner soluciones. Pero bueno, sí, me da un poco la sensación, y sigo la línea de Carlos, de que cada uno cuenta su película como la ve y yo creo que hay que bajar un poquito más. Y utilizando un poco las estadísticas como quiere, como mejor recomienda. Yo creo que hay que bajar un poquito más a la tierra. Elena. Bueno, pois eu estou de acordo co que se está dicindo. Eu o que vexo é moito futurismo, moito imos facer, moito número, moito tal, pero non analizan o que está sucedendo na realidade, o que está acontecendo fora desa burbulla, non? Que é o Parlamento. Non tan ningunha solución aos problemas reais. Cando falan de educación non están dando solución aos comedores, din vamos a ampliar a rede de comedores, as becas as siguen concebindo como se fora unha recompensa, non é unha recompensa, unha beca está feita para conseguir a igualdade, o sea, conseguir unha equidade, non? En definitiva, o sea, penso que obvian os problemas reais, os obvian, non os enfrontan, falan eso de Galicia no País das Maravillas, do que van, repito, non do que van facer uns, do que van facer outros se estiveran no seu sitio, non nos representan para nada. Estou de acordo con María Luisa, que agora estás tomando algo cos amigos e tal, eu sempre digo que nos teñen recortado ata alegría. Porque chega un momento que en calquera conversa, en calquera, pues eso, tomando unha caña, tomando algo, sempre sae algo de algún recorte que pasa en sanidade, o que ti estás comentando, sempre decir, pero por que non me podo rir cos amigos como antes? E sempre temos esa losa encima do que está acontecendo, do que tal.
que baixen, por favor, que baixen ás rúas, que baixen que miren os informes que non lles interesa, da pobreza, da miseria. Cantas familias están en risco de exclusión social, que non é unha broma. Cantos nenos non poden comer nos comedores escolares. Iso non interesa e entón futurizan, pero a min, francamente, persoalmente, non me representan. Nin a min, e penso que dentro da escola pública moi pouca xente, e dentro do que a vida real tampouco. Bueno, nosotros hemos bajado un poco a la calle a preguntarle a la gente que pasaba por la calle pues, en los días del debate para que nos contasen si lo habían visto y si realmente lo que os estamos preguntando a vosotros, si les interesaba. Y nos han dicho esto. ¿Usted vio el debate del Estado de la Autonomía? No, no lo vi. No. Sí. Ayer lo he visto, sí. ¿Usted lo vio? No lo vi. Porque ayer no estuve fuera de viaje y vine tarde. ¿Lo ve porque le interesa, porque no había otra cosa en la tele? No, porque me gusta. Bueno, quería verlo, pero es que no pude verlo. Es que no vi nada. No lo he visto. Claro, lo he leído. ¿Tuviera oportunidad de verlo, lo hubiera visto? Sí, cómo no. Hay que enterarse de lo que pasa a todos los días, ¿no? ¿Vio el debate del Estado de la Autonomía? No. ¿Por qué? ¿Porque no nos interesa o por qué? Porque no me interesa, me aburren. Siempre están con los mismos rollos. ¿Nos aburren sus discursos, entonces? A mí un poco sí. ¿Cree que sirve para algo este tipo de debates? Pues igual sirve, a ellos les sirve, pero a mí no lo sé. Porque después de lo que llevamos encima, no lo sé. Últimamente ya me aborrece la política porque no hay más que vividores y ladrones. Estoy harto de política. Estoy harto. ¿Harto de la política? Sí. ¿Por qué? Porque es toda una farsa. Deja mucho que desear y hace ya bastante tiempo que dejaron de interesarme. ¿Qué tendrían que hacer los políticos para que el ciudadano volviera a sentir la política como algo cercano? Marcharse todos. Ser honrados y demostrarlo, claro. Yo creo que eso les llevaría muchos años, pues cumplir lo que dicen. Yo creo que tendrían que, en principio, cumplir lo que prometen. Y si no fuera así, explicar por qué no lo han podido cumplir. Bueno, pues algunos lo tienen muy claro. La única solución sería que se fuesen. Vamos a dejar encima de la mesa, que al fin y al cabo los hemos votado, ahí están porque los hemos elegido y porque tienen que hacer algo para ayudarnos a solucionar lo que está pasando. Pero me gustaría preguntaros también una cosa. Si establecemos una lista de problemas, de cuáles son los principales problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, me imagino que sanidad o la situación de la sanidad pública, pues quizás sería, y no sé si estáis de acuerdo, uno de los por los que habría que empezar a trabajar, ¿no? Bueno, pues de sanidad vamos a hablar, así que vamos a saludar a nuestra compañera Paula González. Hola Paula, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antía. Porque queremos hablar de datos. Nosotros nos hemos planteado lo que ha pasado un año desde las elecciones, que este es uno de los debates más importantes y que analiza además lo que ha pasado a lo largo de este año. Si echamos mano de esos datos fríos, como decía Vicente hace un momento, ¿con qué nos encontramos? Si repasamos lo que ha pasado en este año en materia sanitaria. Bueno, pues no todo es positivo, más bien digamos que la mayor parte es negativo. Empezamos por las grandes cifras, por ejemplo, por ese presupuesto, a la espera de que mañana se sepan más de cara al nuevo presupuesto. Pero bueno, ya este año se rebajó el presupuesto en sanidad. La Consellería de Sanidad detuvo un 1,5% menos que en el año anterior, 3.800 millones de euros. Tenía menos dinero a repartir entre los mismos o incluso unos pocos más, toca a menos por cabeza. El presupuesto per cápita, el gasto hospitalario que hay per cápita para cada ciudadano, se rebajó también en este año. En este 2013 tocaba a 1.229 euros. Eso corresponde a 30 euros menos que en el año anterior. Como vemos en el gráfico, ese gasto ha ido disminuyendo con el paso de los años hasta encontrarnos en esta cifra actual que toca a 30 euros menos que el año 2012. En cuanto a este año, fue negativo porque por el copago. El copago sanitario se dejó notar en muchos sentidos a mucha gente, a muchos usuarios. El copago de medicamentos, los pensionistas eran uno de los que más lo han notado porque de no pagar nada pasaron a pagar algo por esos medicamentos que tenían que coger, que en algunos casos es una gran lista. Hay que pagar también por los medicamentos en la farmacia hospitalaria, hay que pagar un 10% de esa farmacia hospitalaria hasta llegar a los 4,20 euros por cada envase. Hay que pagar también por las prótesis, hay que abonar ese dinero y luego pedírselo a la Consellería de Sanidad. El transporte sanitario dejó de ser gratuito, todos aquellos que tenían que ir al hospital, ya véase gente con rehabilitación, gente con diálisis, gente que tiene que ir a menudo al hospital, tienen que empezar a pagar por
por ese transporte sanitario, deja de ser gratuito. Y otro de los copagos que se introdujo fue el de los productos dietéticos. Lo notamos los usuarios, se aumentan esos copagos, se reduce el gasto para cada uno, toca menos, y también lo nota el personal del Sergas. ¿Por qué? Pues porque este año fue cuando se marcó la jubilación forzosa. A los 65 años los médicos tienen que dejar su puesto. Hay una excepción, la excepción se corresponde con algunas especialidades en las que no hay un repuesto generacional, en las que no hay gente joven preparada suficientemente, por lo tanto, en ese caso sí que se puede pedir una prórroga. Pero si no, tienen que dejar su puesto a los 65 años. ¿Cuál es el problema de dejar su puesto a esa edad? Pues el problema es que solamente se incorporan, solamente se cubren el 10% de esas vacantes. Por lo tanto, cada vez hay menos médicos en menos especialidades. ¿Cuáles las cifras que manejan hoy en día los sindicatos? Pues hablan de unos 450 médicos menos al año. En total, la plantilla del Sergas se reduciría un 14%. Por lo tanto, ya vemos que todos estos copagos que se han ido introduciendo a lo largo del año, todas estas rebajas, recortes, no solamente afectan a los usuarios, sino también al propio trabajador. Bueno, gracias, Paula. Luego iremos buscando más datos, si te parece, punto por punto, con cada uno de esos temas que van a ser importantes hoy en esta mesa. Pero, Vicente, como pues directo afectado por todos estos datos que estábamos dando, tú decías antes que la estadística se puede utilizar de muchas maneras, sí, pero en este caso, si hacemos un repaso de lo que ha pasado desde el año pasado hasta este, no puede ser más que negativo. Es demoledora. La verdad es que la estadística es demoledora y además yo creo que Paula lo ha marcado muy bien, ha marcado muy bien las pautas en las que estamos metidos. Por ejemplo, en el tema del copago, del repago, ¿no?, que se le llama, se dan situaciones realmente escandalosas. Yo voy a hablar de algo que ha pasado esta semana en mi consulta, y es algo tan sencillo como alguien que tenía un tapón de cera en un oído, que necesita unas gotas para ablandarlo y poderlo extraer, que cuesta el frasco 6 euros, y dijo si no había otra manera de hacerlo, porque no disponía de 6 euros, para pagar ese bote. Entonces, estamos hablando de una señora, en concreto una señora, o sea, más que nada para ver que la crisis afecta un poco por todos los lados, ¿no? Estamos hablando de una señora con una renta, creo que era unos 400 y poquitos euros, muy poco, que hasta hace poco le ayudaba a su hijo, pero su hijo se ha quedado en el paro, ha pasado el tiempo, no tiene prestación, y entonces ella se encuentra con que, bueno, además de su problema de oídos, es diabética. Viene a la consulta y con unas diabetes perfectamente controladas en el último año y medio, yo me encuentro con que tiene una diabetes, tiene un azúcar en sangre muy elevado, ¿no? Y entonces, hablando con ella, al final me reconoce que, claro, que ella no puede hacer la dieta porque sus ingresos no le permiten comprar los alimentos que recomiendas a una dieta para diabéticos. Entonces, come lo que puede. Entonces, ¿qué es lo más barato que hay habitualmente en el supermercado? Los macarrones, los espaguetis, el arroz, la bollería, es decir, productos que están contraindicados o que no hay que abusar de ellos en su caso, ¿no? Claro. Entonces, lo de que el copago, los políticos les llena muchas veces la boca, que el copago no ha afectado, efectivamente sí que ha afectado, y ha afectado mucho, y pongo un ejemplo de esta semana, podría poner más. En el tema de las prótesis o del transporte sanitario, además hay un informe de la Asociación Española contra el Cáncer, que es demoledor, que han tenido que ayudar a 60.000 personas en toda España porque no pueden hacer frente al transporte sanitario ese que se ha puesto en la mayoría de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un problema importante también. A ver, si nos vamos al tema de personal, que me imagino que es donde quieres entrar. Esto también quería preguntarlo porque, claro, Vicente está pues en una consulta, trabaja con los pacientes, pero cualquiera de nosotros podemos ser pacientes, y a mí me gustaría saber si vosotros también lo percibís, si habéis notado cambios en este sentido, más allá de que tengamos uno que pagar más por los medicamentos, que también, evidentemente. Bueno, quería comentar, aparte de lo que serían los casos individuais que podríamos comentar, algúns poden ser anecdóticos, outros poden ser máis generalizados e demais, ben é certo que temos unha sanidade recoñecida e é un gran valor da sociedade galega e española. Eso está recoñecido e así o temos que manter, e creo que todos os partidos políticos pues, defenden unha sanidade pública en Galicia, o cal é outro punto de encontro, non? O tema é como podemos manter esta sanidade. E a min, escoitando os debates no Parlamento, a min se me ocurren moitas ideas, como pode ser o tema da medicina preventiva, e eu non escoitei nada relativo á medicina preventiva, porque claro,
Si somos capaces de establecer conexións entre a sanidade e os sectores productivos e os demais departamentos políticos da Xunta de Galicia, se poden facer con creatividade e innovación pois moitas medidas que non se falan delas, non? Se poden potenciar, por exemplo, o deporte para a saúde, se poden crear todo o tema que é tan popular xa nas cidades galegas como as chamadas rutas de colesterol. Evidentemente, se potencia un deporte para a saúde popular e demais, estás promovendo a saúde dos nosos anciáns, dos nosos nenos, estás promovendo unha, digamos, medicina preventiva que vai repercutir en que haxa menos xente nas consultas polo tema do colesterol, problemas de corazón, etc. De feito, países como Holanda, por exemplo, onde o tema da bicicleta, os países do norte está tan implantado socialmente e está protegido e cuidado, e hai rutas para andar en bicicleta polas cidades e demais, se protexe, pois iso repercute en que baixe o gasto, repercute directamente no gasto sanitario. Pero hai moitas máis medidas, porque se me das un minuto... Sí, por supuesto, y cualquiera que quiera proponer alguna otra o tenga más ideas puede hacerlo. Me gustaría, perdón, solamente me gustaría hacer una puntualización un poco la limón de lo que tú planteas, ¿no? La medicina preventiva a día de hoy, donde se está realizando es en las consultas de enfermería, sobre todo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que hay una tasa de reposición del 10%, que Paula habla fundamentalmente de médicos, pero la tasa... ¿En enfermería también ocurre? La tasa de reposición es en todos los profesionales que trabajan en sanidad. O sea, el médico, el auxiliar administrativo, el enfermero, el auxiliar de enfermería. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de cada 100 personas que se jubilan, solamente se reponen 10. Entonces, a mí no me dan las cuentas. Entonces, yendo un poco a lo de la medicina preventiva, porque este tema probablemente lo toquemos después, ¿no? Yendo a lo de la medicina preventiva. Quien carga con el peso de la medicina preventiva son las consultas de enfermería. Si tú te encuentras con que se está disminuyendo el número de profesionales y esa disminución del número de profesionales implica un número mayor de pacientes para atender en el mismo tiempo, pacientes que además están en una situación en la que no pueden hacer frente muchas veces a esa medicina preventiva que incluye una alimentación, que es lo que comentábamos antes, el problema que tenemos es importante. Es un poco voy a sacar algo que no tiene mucho que ver, pero que está también muy en boga, el tema de los medicamentos genéricos. Cada semana se están cambiando los medicamentos genéricos en función del precio que tengan. Entonces, claro, hay personas mayores que tienen su directriz para tomarse los medicamentos por cómo es la pastilla. Resulta que hoy es roja, el mes que viene, cuando va a coger la pastilla, es blanca y el mes siguiente es amarilla. Entonces, es muy difícil seguir un tratamiento así. Y además, en la mayoría de los medicamentos genéricos, el problema que hay es que no permiten la dosis diaria en algunos casos. Entonces, hay estudios que así lo demuestran, sobre todo en hipertensión, en diabetes, estas cosas, que dicen que una dosis diaria, es decir, un tratamiento que suponga una sola dosis, lo que hace es mejorar la adherencia al tratamiento, es decir, que la persona se tome bien ese tratamiento, y si hay una buena adherencia al tratamiento, la salud mejora. Si hay una mejor salud y tenemos una buena medicina preventiva, que es un poco lo que tú planteas, es estupendo. Claro, o sea, sí, lo tenemos que conectar con el deporte, pero no quiero que se pierda la perspectiva de que ese 10% de tasa de reposición también no es en una sola categoría, ni los 65 años de jubilación. Los 65 años de jubilación es para todo el mundo. Sí. Usted iba a decir algo también. Yo quería decir que este año ha sido el año del envejecimiento activo. Es verdad. Que también va en esa línea. Y hemos trabajado muchísimo en la Asociación de Pensionistas y Jubilados, en la ODP, en la FETEGA se ha trabajado muchísimo. Se han hecho excursiones, que son importantes, se ha hecho un curso de balnearios para que la gente visitara los balnearios, para que se aficionen a ir a los balnearios, que es muy importante. Y nosotros que tenemos en Galicia tantísimos balnearios tan buenísimos y que no estamos explotando toda esa riqueza que tenemos de balnearios, porque para que vaya una persona al balneario, y entonces yo creo que es muy importante que divulguemos lo buenísimo que tenemos. Estáis hablando de la sanidad, yo creo que la sanidad es buenísima, que está... Sí. Pero es asistencial, non temos sanidade preventiva. Sí que hai preventiva, pero non é visible, nin é suficiente, porque está desconectada, por exemplo, da saúde para o deporte, da dieta excelente, dos produtos galegos excelentes que temos, está desconectada. Se podía potenciar, establecer unha relación directa. El presidente se habló, perdón por interrumpir, pero el presidente Feijóo sí que habló en su intervención de planes, en este caso, que, corrígeme Vicente si me equivoco, en teoría ya está en marcha, que es la prevención de la obesidad infantil. Empezar a trabajar en ese sentido. Por lo menos sobre el papel.
Sí, claro, sobre el papel. claro. Por lo menos sobre el papel. Hablando de papeles, a mí me querría escuchar, y que escuches tú especialmente, pero también los demás, evidentemente, Vicente, algo que dijo sobre los profesionales de la sanidad pública en este país el presidente Feijóo el martes en el debate. Antes, pues pasaremos a... Porque grazas ao compromiso dos profesionais da sanidade pública, puidemos aumentar a actividade sanitaria en xornada ordinaria en máis de 22.000 intervencións sobre as que se fixeron no ano 2008. Mellorar o rendemento quirúrxico que a cada hoxe o 76%, 9 puntos superior ao do ano 2008. Ou contar cunha prescripción farmacéutica máis racional que permitiu aforrar diñeiro de todos por un valor de 200 millóns de euros nos últimos anos. Buenas cifras se deben solo, como dice el presidente, o en parte, a la labor que hacen los profesionales. A ver, hay una cosa que está clara. Hay un sobreesfuerzo, quiero decir. Sí, sí que lo hay. Hay un sobreesfuerzo por lo que acabo de comentar ahora, porque hay menos gente para hacer el mismo o mayor trabajo, ¿no? A ver, evidentemente, la sanidad sigue funcionando y sigue funcionando con calidad porque los profesionales están implicados en ello. Y siguen trabajando y siguen esforzándose en que la sanidad siga adelante. Lo comentaba antes con María Luisa, antes de entrar, ¿no? Decía María Luisa, es que me resulta muy agradable llegar a la consulta y estar esperando y que salga el enfermero, salga el médico y me diga, María Luisa, pasa y tal. Dice, ¿cómo es posible que conozcáis a los pacientes? Al final acabas generando un vínculo con los pacientes, de verlos con frecuencia y no solamente hacer la educación el día que te viene a la consulta, muchas veces te lo encuentras en la sala de estar, que está hablando con el otro y tal, y apoyas en eso. Pero bueno, retomando un poquito lo que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda. No, y brevemente además, porque vamos a ir saltando enseguida a otros temas. No, sí, Sí, bueno, lo que quiero decir es que sí, que efectivamente los profesionales estamos haciendo un gran esfuerzo, pero es que no nos queda tampoco otro remedio si queremos que la sanidad siga funcionando. Entonces, sí que se han mejorado muchas cosas, pero hay otras cosas que se podrían mejorar mucho más si no se disminuyeran tanto los ratios, ¿no? Bueno, hay una palabra... Sí, Elena. No, eu únicamente quería apuntar cando di o señor presidente da Xunta fala de previr a obesidade infantil. Os sanitarios poden facer moito por previr a obesidade infantil, poden dar moitas pautas, etc. Pero que pasa, o que apuntábamos antes, que os salarios dos pais, cando non están no paro, son salarios pois moi escasos e entonces hai que comer o que se pode. Entonces, precisamente, eso que se come é o que máis engorda. Son grasas saturadas, son cousas que o vamos curar con deporte. Aí non se pode previr senón hai uns ingresos que podan manter esa, bueno, ese dictamen dos médicos ou dos sanitarios. A educación é fundamental. A educación é fundamental, pero tamén ten que estar apoiada polo... Os vegetais, unha educación saudable con vegetais e demais, pois tampouco encarece tanto con respecto ás comidas ricas en proteínas e demais. Pero estamos falando de educación, ¿sí? O que está claro... Si te dicen que un régimen para adelgazar y para que no engorden son 5 piezas de fruta al día, eso es carísimo. No, hay otros vegetais que no son tan caros. Vamos a dejar un momento la dieta, dejadme que dejemos de lado un minuto la dieta, luego volveremos también sobre esas cuestiones, que todo tiene que ver con la educación, pero hablamos de una palabra, copago, que la verdad es que hemos utilizado muchísimo a lo largo de este último año. Y es curioso porque ni siquiera la tenemos en el diccionario. El copago es algo así como la 1/10 de las plagas de Egipto, pero aplicada a los pensionistas y enfermos españoles del siglo XXI. Es una palabra diáfana. El prefijo co, variante de con, significa reunión, cooperación o agregación. Aparece, por ejemplo, en coacreedor, que es el acreedor con otro, en coacusado, el acusado junto a otras personas, o en coexistencia, la existencia de una persona o cosa junto a la existencia de otra u otras. El copago es, pues, el pago compartido con otro. Concretamente, hoy hace referencia al pago de medicamentos que se reparte entre el que lo recibe y la Seguridad Social. El diccionario no registra esta palabra, seguramente porque es muy reciente y algo impensable hasta hace unos años. En España, esta voz, como la palabra medicamentazo, entró en el debate político en 1997, siendo ministro de Sanidad José Manuel Romay y secretario de Estado de Hacienda Juan Costa, que la empleó para descartar radicalmente su implantación. Han pasado 6 años y estamos como estamos. Suerte y buenas noches.
pues es nuestro compañero de La Voz de Galicia, Paco Ríos, que gracias a Dios nos desea suerte. Elena, ¿tú utilizarías la palabra copago en materia de educación en algún terreno? Y te lo digo porque vamos a saltar enseguida a educación tamén. Hai copago en comedores, bueno, que tamén ven a conto co que falábamos da educación para a saúde. Nos comedores escolares, tanto os xestionados polas AMPAs como os que ten agora a Consellería, con todos os problemas que falaremos despois, si se dá unha dieta sana, unha dieta equilibrada, pero claro, hai veces que son precios prohibitivos. Entonces, os pais que non poden pagar eses 4,50 euros diarios, porque ao mellor teñen varios fillos ou porque non poden sen máis, na casa comen rancho, non? Entre comillas, é dicir, comerán o que poden. Todo é que vamos a ver, o que non se pode prescribir e decir que isto ten que ser así, hai que facer unha alimentación sana, hai que educar na saúde, hai que tal, cando na casa non hai ingresos, entonces non se pode abordar ese problema, a base está aí, hai obesidade infantil, claro que hai, e non a podemos previr, podemos dar moitísimas pautas desde, bueno, os profes, os educadores, os médicos, todos os facultativos, pero donde non hai cartos, non se poden seguir dietas. Bueno. E hai copago, xa digo, en educación, en casi todo. Vamos a ver las cifras de educación, Paula. Hemos hablado de sanidad, educación sin duda, y yo creo que coincidiréis también, es otro de los grandes temas que nos preocupan, pero si hacemos un repaso de cómo se ha movido también la educación en este último año, ¿qué te has encontrado? Bueno, pues otra vez vuelve a bajar ese presupuesto, volvemos a empezar por esas grandes cifras, volvemos a ver entonces cómo se nota ya el tijeretazo desde la misma Xunta. La Consellería de Educación tuvo hasta un 4,5% menos de presupuesto que el año anterior, un 4,3%, viene siendo 2.167 millones de euros los que tenía para hacer todo lo necesario en materia de educación aquí en Galicia. Bajan los presupuestos y baja también el número de trabajadores. Podemos ver cómo ha ido disminuyendo a lo largo de los cursos escolares. Solamente en el primer curso que tenemos en la tabla, en el 2009-2010, subía a 151 trabajadores, pero en este curso, en el 2013-2014, notaron otra vez el tijeretazo en las propias plazas. Los trabajadores hay menos en las escuelas gallegas, y no solo eso, sino que además se quejan de que su poder adquisitivo ha ido disminuyendo con el paso de los años, y en los últimos 3 hasta dicen que ha disminuido un 30%, o sea que menos trabajadores y aquellos que están en peores condiciones. El precio del comedor, lo mencionaba Elena ahora mismo, copago en el precio del comedor. Sube el precio del menú en aquellas escuelas que tiene la Xunta hasta 4 euros y medio que cuesta el menú a cada alumno. Además, hay un dato importante en esto del copago del comedor, y es que si hasta ahora el 90% de los alumnos tenían los menús gratuitos, comían gratuitamente, ahora solamente lo hace el 57% de ese alumnado. Más datos, el precio de los libros de texto, ese gran dolor de cabeza de los padres, sobre todo cuando se acerca septiembre y octubre, sube también, subió ese precio, un 1,1% más caros. Varían, por lo tanto, entre los 189 euros que puede costar en una escuela pública y más de 200 que puede costar en una escuela privada. Por lo tanto, dolor también, más dolor para los padres. La única buena noticia que podemos mencionar en este sentido es que por lo menos la vigencia de esos libros de texto se ha cambiado de 4 a 6 años. Por lo menos, en ese sentido, algo se puede respirar, aunque sea poco. Aunque sea poco. Gracias, Paula. Luego buscaremos más datos. Elena, antes de que intervengas, que creo que quieres matizar algo, a mí me gustaría que escuchases algo que decía también el presidente de la Xunta precisamente en ese debate. No es que queramos cargar tintas contra el presidente de la Xunta, pero es que la acción de gobierno le corresponde a él como jefe del Ejecutivo. Y sobre los libros de texto y los comedores decía esto. Os galegos sabemos que se todos os que podemos achegamos algo, acadaremos a suma necesaria para axudar os que non poden. Porque cando cambiamos a xestión dos comedores públicos, conseguimos que, pese a crise, os 70% dos galegos que teñen rendas baixas non paguen nada ou paguen como máximo €1. Cando mudamos o modelo de axudas de adquisición de libros de texto, conseguimos que, pese a crise, 7 de cada 10 familias teñan axudas para mercar os libros de texto. Bueno, Elena, dice el presidente de la Xunta que con esto lo que se ha conseguido es que el 70% no pague nada y que 7 de cada 10 familias en comedores, y que 7 de cada 10 familias sigan teniendo ayudas para libros de texto. O dito antes, que vaise ás aulas, que veña ás escolas, que veña aos institutos e que vexe a realidade. Para empezar, os libros de texto, 6 anos, non?
tardan en cambiar os libros de texto, pero non é porque son boísimos e porque nos fan un favor, non, é porque vai entrar al 11. Entonces, con vistas a que eles queren que entre al 11, porque son o Partido Popular, saben que non cambian os libros porque en canto entre a Lei Wert van cambiar todos. Ocurre que as AMPAs aproveitamos para facer os bancos de libros. Se as AMPAs non nos puxéramos este ano, no mes de xuño, a facer os bancos de libros, estarían neste momento moitos nenos sin libros nas aulas. Eu, ademais de nai, son profesora de instituto e che podo asegurar, e vou contar un caso como faz ti, que eu teño prestado libros do departamento a nenos, dicindo, a nenos e a nenas de bacharelato, dicindo, mira, non me digas se o podes comprar ou non o podes comprar, porque xa o ves máis ou menos, non? Non te preocupes, aquí hai 4 libros, toma, úsao durante todo o ano e xa mo devolverás. Os bancos de libros foron un éxito, claro que foron un éxito, porque a xente volveuse moi solidaria, xa sempre foi moi solidaria, pero nos momentos de crise a xente fíxose, porque, bueno, os bancos son totalmente solidarios, non hai que pagar nada, pais que decían, mira, eu deixo estes libros, pero mira, como eu vos podo comprar, mellor dallos a outro, non? Ou, mira, eu collo 3, o resto os compro. Bueno, de feito, eu os que comprei deixareinos o ano que ven todos, absolutamente todos. Claro. Sobre o tema de comedores, vamos a ver, o tema de comedores, cando sai o decreto de comedores, se presentan 9 enmendas no Consello Escolar de Galicia, unha delas presentada por Confapa Galicia. Caso omiso, sabemos que é un órgano consultivo, pero é o Consello Escolar de Galicia. Caso omiso porque, se isto foi un martes, o venres, bueno, gañaron, bueno, por 18, 13 votos, penso que foi así, quero recordar que foi así. Xa se reuniu coas AMPAs dicindo que se facían cargo dos comedores e tal. Está moi ben que se fagan cargo dos comedores, pero non cobrando 4,50 euros. Porque os 4,50 euros, primeiro, sae máis caro que os que xestionamos as AMPAs. Os que xestionamos as AMPAs pagamos monitores, contratamos monitores, e que están cos nenos, e que atenden os nenos cunha ratio de un monitor por cada 15 nenos de infantil e un monitor por cada 22 nenos de primaria. Aquí están atendidos por pais e nais voluntarios. E que, en concreto, en varios centros, a partires dunha determinada hora, cando acaban de comer, quedan sin guardia e custodia, é dicir, non fan actividades con eles, estamos falando de nenos pequenos, non estamos falando de nenos de primeiro e segundo da ESO, que xa se buscan a vida, nenos de 3, 4, 5 anos, que hai que estar con eles, que en Galicia chove moito, non se pode estar sempre no patio, e hai que facer algunha actividade, non os podes mandar a estudiar, tens que estar pendente deles, poñerles unha peli, facer algo, ou distraelos, non? Cando menos é un tempo de lecer. E logo temos o problema do transporte. A maiores de que moitos pais non poden pagar 4,5 euros porque o mellor teñen 2 fillos e lle sae máis barato comer na casa, e que ao desligar o comedor, o dereito ao comedor do transporte, estamos tendo problemas en moitísimos centros. O sea, se vos podo empezar a nomear Monfero, Bergondo, Boiro, son na provincia de Coruña, Chantada, Cervo, podo seguir así, donde os autocares están no centro e non levan aos nenos a casa a comer. Non poden os nenos aquí, co tempo que fai, comer frío todos os días. Eu non podo mandar a un fillo cun bocata todos os días. Problema engadido. Déjame que te pregunte una cosa, porque una de las resoluciones, de esas 53 resoluciones que decíamos que se habían aprobado, precisamente hace referencia al transporte. Me gustaría saber, bueno, pues qué confianza tienes en que efectivamente esto vaya a servir. Ya sabemos que las resoluciones lo que hacen es que el Parlamento inste a la Xunta a alguna cuestión. Bueno, pues la cuestión que plantea es mantener el transporte como servicio educativo complementario, gratuito y de especial relevancia para el rural. ¿Tú crees que esto se puede conseguir? Bueno, están suprimindo rutas de transporte, eso é un feito. Nas cidades están suprimindo paradas. O problema é desligar, vamos a ver, os nenos transportados tiñan dereito a comedor gratuito. Porque hai moitos centros no rural, en concreto, que teñen xornada partida. A eses nenos non lles dá tempo a comer na casa. De comer, de ter dereito a unha comida, a ter que pagala, aínda que sexan 2 euros,
Pois moitos países non poden, é o que falábamos antes, é que non son conscientes dos salarios que temos neste país. O sea, non son conscientes de que hai países que a mellor están os dous no paro. No caso de Boiro, por exemplo, por poñer un exemplo, a nai mariscaba e o pai ao mar. Bueno, pois resulta que neste momento ningún dos dous ten ningún tipo de ingreso, a mellor teñen unha axuda e tal. Pois mellor comen na casa, pero non teñen quen lle transporte aos nenos. Están indo pais a buscar os nenos, os que poden. Eu pregunto, onde está a conciliación? Esa conciliación que tanto lles enche a boca e que tal. Luego vamos a hablar de conciliación tamén precisamente para ver cómo se remonta la población que perdemos en este país, en esta comunidad autónoma. O que estamos perdendo son moitísimos dereitos. Eu sempre digo, cando un neno non pode comer no cole, non ten tempo a volver a casa, non ten, incluso pasan fame, porque hai nenos, e isto é unha verdad como un templo, porque eu o teño comprobado, a única comida en condicións que fan ao día é no comedor escolar. É así de triste, pero é verdad. O responsable subsidiario é a Consellería. Sempre. Estamos falando dunha educación pública. E o neno ten dereitos que non se poden perder. Bueno, hablando de educación pública, Ana, luego iremos contigo porque quiero hablar del caso concreto de Ana, que es muy llamativo. Vamos a hablar de becas, pero queremos hablar también de cómo se percibe la situación desde la propia universidad. Así que esta noche nos hemos puesto en contacto con el decano de la Universidad de A Coruña. Está con nosotros al otro lado del teléfono Xosé Luis Armesto. Señor Armesto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, boa noite. Bueno, eu non sei se vostede tivo oportunidade ao longo desta semana de seguir dunha maneira ou doutra o debate do Estado de Autonomía. Apenas puden. Pero vostede cree que de algún xeito que este tipo de debates, no caso da universidade se falou pouco, pero se falou, agora lle explico un par de detalles das resolucións aprobadas. No caso das universidades e da relación, neste caso, que a Xunta mantén tamén coas tres universidades de Galicia, ten algo que dicir? Se achega a realidade da universidade en Galicia? A ver, a situación da universidade está pasando por problemas, momentos preocupantes, sobre todo polas normativas de acceso, os decretos de bolsas, falta de financiamento para a investigación, que restrinxen o principio de igualdade de oportunidades e coartan a actividade normal da institución. Por outra parte, tamén a lei de orzamentos, tanto estatal como autonómica, impiden a renovación e a consolidación do personal, que en calquer institución é sempre moi importante, pero unha institución que debe xerar coñecemento e formación superior, pois quizás máis. No caso da Universidade da Coruña, antes falábamos de fondos, reitor, pero sí me gustaría preguntarlle tamén por o tema dos fondos, porque xa antes do verán a Universidade falaba desa necesidade de poñer en marcha un fondo para aqueles estudiantes que poidan ter problemas a hora de continuar cos seus estudios por motivos económicos. Por que a Universidade, neste caso a Universidade da Coruña, decide, reitor, poñer en marcha este fondo? Sí, porque existe ese problema e entonces reorientamos as nosas axudas e os nosos fondos, puxemos 115.000 euros para atender e para poder paliar as consecuencias das decisións que tomou o goberno de subir os umbrales académicos para a obtención de bolsas, tanto para os estudiantes de primeira vez como para os de continuidade. Daquela, con esos 115.000 euros, pois entendemos que podemos paliar parte dos efectos perversos da norma. Por outra parte, tamén a Xunta de Galicia acaba de anunciar que vai poñer 1 millón de euros para bolsas e axudas deste tipo, que vai precisamente en contra das decisións que tomou o goberno central do mesmo partido. A situación é esa, as necesidades dos estudiantes están aí e nos reorientamos as nosas axudas con un fondo social para atender esas necesidades, ademais de outro fondo social para axudas por causas sobrevidas, para aqueles que a crise económica non lle permite pagar os prazos da matrícula. A ver, reitor, falaba vostede de que aquí en Galicia se poñen en marcha medidas que de algún xeito contradicen o que se fai dende Madrid, neste caso dende o Ministerio. Podemos dicir, e o digo porque isto é algo que tamén se di dende a Xunta, que a Universidade aquí en Galicia está nunha situación mellor que noutros puntos do país? No, a ver, se o Goberno Central saca un decreto de bolsas con unhas normas e a Xunta de Galicia, o Goberno galego, se ve na obriga de dotar con 1 millón de euros para paliar os efectos perversos desa norma, non é que estea mellor, é que está poñendo en cuestión e está criticando as accións do Goberno Central.
Teño que preguntarlle tamén por unha desas resolucións que foron aprobadas onte no Parlamento e que vai na liña precisamente de investigación. Insta a Xunta a implantar un programa de captación e retención de talento que permita atraer e consolidar investigadores. Vostede ten confianza en que isto funcione de algún xeito? Digo pola fuga de cerebros. No, sinceramente non, porque hai máis de 3 anos que se ven falando de implantar programas dese tipo e a realidade é que non captamos talento, sino que o perdemos e é constante o goteo dos investigadores que se teñen que marchar pois porque aquí non teñen posibilidade de consolidar o seu traballo ou porque reciben ofertas que non poden rexeitar e que aquí non podemos competir con elas. De todos os xeitos, hoxe dous altos cargos do Ministerio de Educación que estaban precisamente en Berlín participando nun acto falaban de que en realidade non se pode dicir tanto de que se escape o talento como que viaxe, que alguén pois que nace en Barcelona pode acabar traballando en Berlín e que isto pode ser positivo. Se está a confundir tamén a idea de que haxa unha fuga porque aquí non se pode ou porque sexa bo para a investigación ou para a ciencia. A mobilidade internacional sempre existiu entre os investigadores e sempre boa. É boa sempre cando sea voluntaria e cando exista a posibilidade de retorno. Si é por necesidade e é unidireccional de que non hai camiño de volta, eso nunca pode ser bon. Bueno, con esa idea rematamos. Xosé Luis Armesto, reitor da Universidade da Coruña, gracias por estar con nós. Moi ben, gracias. Isto me leva a preguntarlle a Ana unha cuestión e a que nos conte un pouquiño, a que conte tamén aos espectadores de V Televisión. Cal é o seu caso? Porque, Ana, ti eras bolseira. Eu fun bolseira durante os 3 primeiros anos da carreira, estou no meu 4º ano e estudo arquitectura. Dende logo agradecerlle a Armesto porque penso que vive a realidade dos propios estudantes, é dicir, que a universidade crea un fondo propio para garantir que eses estudantes que non podemos acceder ás bolsas do Ministerio e podamos seguir estudando é algo que sí que hai que agradecerlle á equipa reitoral. Ti non tes beca este curso, non? Eu este curso non puiden acceder á bolsa por non cumprir os requisitos académicos. Para min, unha bolsa ten que ser de acceso para todos aqueles estudantes que non cumprimos, que temos problemas económicos para continuar os estudos, é dicir, non debe ser unha recompensa para os estudantes. Non a excelencia, senón por unha cuestión económica. Que garanta a igualdade de oportunidades para poder acceder a un ensino universitario que nestes momentos non está garantido e que moitas veces os fillos da clase traballadora pois temos que ver como non podemos acceder á universidade. Pero hai unha cuestión que tamén nos chama a atención e gustaríame que o expliques tamén ao resto da mesa porque parte desa bolsa que ti recibías tiveches que devolver de algún xeito ou pediron que devolveches parte desa bolsa? Non é o meu caso, mas sí que teño datos daqui da Universidade da Coruña, temos 400 estudantes da Universidade da Coruña que sí que se está solicitando que devolvan esa bolsa. Pero por qué? Que motivo se dá? No último decreto de bolsa xa do ano anterior ten un carácter retroactivo e que se non aprobas o 50% das materias nas que estás matriculado, tes que devolver esa bolsa e a maiores pagar a matrícula. Estamos falando de que a media dos estudantes estes que teñen que devolver unha bolsa teñen que devolver nestes momentos 3.000 euros de golpe. É dicir, non se poden pagar a plazos nin moito menos e iso que está facendo que eses estudantes teñan que deixar de estudar porque non poden continuar os estudos e ademais os seus pais se teñan que hipotecar ou pedir un crédito para poder devolver esa bolsa que tiveron que gastar durante o curso anterior, é dicir, o curso no que lle foi concedida esa bolsa porque a necesitaba para estudar, el gastou ese diñeiro para poder seguir estudando. A ver, un non ten normalmente oportunidade de respostarlle o presidente da Xunta, pero se me gustaría que escoites algo que dicía foi do pouco que se dixo tamén sobre universidades, pero si falou o presidente da Xunta de universidades e de bolsas. Foi isto que dixo. E hoxe as universidades galegas teñen as tasas máis baixas de España e teñen garantida a ampliación das bolsas, das becas este curso. Isto é que di presidente, Ana. Teremos as taxas máis baixas, pero tamén temos os soldos máis baixos, é dicir, hai que vivir na realidade na que estamos. Eu este ano tiven que pagar 990 euros de matrícula. De matrícula. É dicir, non sei a que se refire, é dicir, sí, conxelaron as taxas en primeira matrícula, pero que pagar unha segunda e unha terceira matrícula, que, bueno, que en máis ou que en menos, pois, algunha materia poderá suspender, non? E cada vez, pois, vemos como é máis complicado poder acceder aos estudos universitarios. E os profesores universitarios, Carlos, como ven todo isto? Os profesores universitarios tamén estamos tocados polos recortes. Claro.
evidentemente. É dicir, os nosos salarios se han reducido considerablemente, se fala de entre un 25 e un 30%, o cal é altísimo. E a universidade pois, está nunha situación extrema de falta de recursos para a investigación, incluso para a propia organización docente. De tal xeito que forma parte todo do mesmo sistema, é dicir, o sistema educativo está padecendo gravísimas carencias e, a súa vez, isto repercute nos estudiantes, repercute nos profesores, repercute nos investigadores e repercute na sociedade. É dicir, se facemos unha universidade máis elitista, máis pechada, evidentemente estamos privando que haxa ascenso social e, polo tanto, toda esa masa de xente que non lle alcanzan os salarios para ter un nivel de vida digno, pois que quedan marxinados, non? E entón, estamos camiñando hacia unha sociedade dual de unha élite que pode vivir e unha clase que non pode vivir, o que non pode, incluso non pode ascender. E claro, isso nos debe facer pensar e reflexionar cara a onde imos. E o presidente da Xunta debía ser consciente do que está acontecendo, non? Sí me gustaría preguntar, antes de hacer una pequeña pausa, a este otro lado de la mesa, por lo que vamos diciendo, y con esta idea un poco de que hay determinadas cuestiones en las que en Galicia estamos mejor que en otras comunidades autónomas. Yo no sé si vosotros tenéis esa misma percepción de que en algunas cuestiones y en las profesiones que vosotros realizáis o habéis realizado, María Luisa, ¿tú tienes la sensación, por la gente también que conoces, de que en Galicia estamos mejor? Pues yo creo que en Galicia nos vamos defendiendo bien. Yo es que quería hacer una pregunta. A ver. Todos los que estamos hablando, todo el mundo nos estamos quejando de recortes, de recortes. Yo pregunto, ¿estos recortes son por la crisis? ¿O tienen otro motivo? ¿O tienen otro motivo? Yo pregunto, no es mala pregunta, claro, yo María pregunto, Luisa. Quiero saberlo. Yo quiero saber, cuando yo tengo una habitación, dónde se enciende la luz. Entonces yo pregunto, porque os veo a todos que estáis... Yo por ejemplo, pienso, en todo lo que sean programas del inserso de viajes, no se ha rebajado nada. Siguen viajando, los viajes culturales, las personas mayores siguen viajando, ¿no? Los pensionistas estamos haciendo de colchón, porque yo creo que está completamente demostrado que se está ayudando a... No es mi caso, soy una privilegiada porque no tengo a nadie en el paro, pero veo gente que está ayudando a los hijos con su pensión, claro, a pagarles la hipoteca. Es un colchón que tenemos ahí de los pensionistas grande. Y yo hago también esa pregunta. ¿Todas estas rebajas que me estáis contando, las teníais el año pasado? ¿Son de este año? ¿Son de la crisis? A ver, ¿alguien quiere responder antes de que hagamos una pausa? Claro, porque a mí me estáis encogiendo el corazón. Vamos a tratar de que no nos recorten la alegría, como decía antes Elena. Claro, ¿Quién quiere contestarle? Vicente. Yo que estoy aquí al lado, ver, y ya estuvimos Vicente, antes debatiendo. A ver, yo creo que se está aprovechando la crisis, la palabra crisis, para, como hay ese refrán por ahí, que aprovechando que el Pisuerga pasa para Valladolid, vamos a hacer más cosas, ¿no? Un poco apuntaba Carlos yendo un poco al tema de los recortes en tanto sanidad como en personal de las universidades o función pública. Voy a poner solamente un ejemplo. Se han recortado los días de libre disposición, los famosos moscosos, y los famosos moscosos no es ningún regalo. O sea, nosotros cobramos 30 días todos los meses, pero tenemos 7 meses que tienen 31 días y nosotros solamente cobramos 30. Esos moscosos es la compensación por esos días, ¿no? Compensatorio. Exactamente. Era entonces, un poco al hilo que plantea ella, es lo que está pasando. O sea, han dicho, vamos a recortar esto porque ahorra, y es mentira. O sea, no se ahorra porque los únicos sitios donde se sustituye, y no siempre, es en sanidad. En el resto de la función pública, en educación, en la Xunta, no se sustituye, ¿no? Entonces, bueno, creo que han aprovechado, en este caso en concreto, que es algo que me afecta directamente, que el Pisuerga pasa por Valladolid y dice, bueno, vamos a quitar esto, y además se han hartado de tirar tierra contra el personal que trabaja, o sea, contra todos los que trabajamos para el resto de la comunidad, es decir, los funcionarios públicos, al fin y al cabo. Carlos, no sé si quieres contestar y luego nos detenemos 2 minutitos. Sí, bueno, eu creo que ao final todo está interrelacionado, evidentemente, e iso está moi interrelacionado co tema demográfico, é dicir, temos unha gran masa de poboación dependente que está absorbendo rentas por servicios, pensións, subsidios, etc. E a masa de persoas que están sostendo todo eso cada vez é máis reducida.
entón que as súas contas, lóxicamente, non saen. Non saen, claro. O problema é que podemos facer para reactivar todo eso. Administramos a miseria ou creamos ilusión nun novo proxecto colectivo donde todos nos esforcemos e nos identifiquemos. Esa é a palabra que temos que chegar. Enseguida vamos a hablar, dejadme que hagamos una pausa, porque de población vamos a hablar enseguida también de cómo está la pirámide aquí en Galicia y de si efectivamente somos conscientes del problema que tenemos encima, porque de demografía se ha hablado, pero tampoco tanto en el Parlamento de Galicia. Así que vamos a hacer un pequeñísimo alto y volvemos enseguida aquí en La Otra Vía. No se vayan. Recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí.